Historia, la organización social y política del México antiguo. Sean bienvenidas y bienvenidos, alumnas y alumnas, a la primera sesión de la segunda semana de la estrategia Aprende en Casa 2, del ciclo escolar 2020-2021 de la asignatura de Historia para tercer grado. Soy Cintia Luarte y, así como mis otros compañeros, también soy maestra de la asignatura de Historia. ¿Y ustedes cómo se han sentido en este regreso a clases? Lamentablemente, la distancia me imposibilita para escucharles, pero les recuerdo que es muy importante que hablen de sus sentimientos o externen sus emociones de alguna u otra manera, escribiendo, dibujando, bailando o como ustedes lo prefieran, pero exprésense. Lo necesitamos todos, especialmente en esta época de confinamiento. Bueno, les comento que a lo largo de esta semana estudiaremos el México antiguo. Esta es una etapa importante en la historia del país porque nos permite conocer cómo estaba organizada la vida social, política, económica y cultural de la población que vivía antes de la llegada de los españoles en el que hoy es nuestro territorio nacional. Recuerden que México como país surgió cientos de años después. ¿Están listos para conocer más de este tema? Pero antes de entrar en materia, no olvides lavarte las manos después de ver la sesión. Si necesitas salir, usa el cubrebocas correctamente y mantén la sana distancia. Es importante que sepas el propósito de esta sesión. Reconocer las características sociales y políticas del México antiguo. Es decir, cómo estaba organizada la sociedad, quién gobernaba, cómo era su forma de gobierno, qué función desarrollaba cada grupo de la sociedad, entre otras características que iremos desarrollando. Te recuerdo tener cerca tus materiales de trabajo, que son tu libro de texto, cuaderno y bolígrafo para hacer anotaciones. Ahora los invito a conocer un texto que nos habla de la cotidianidad de la sociedad en la antigua ciudad de México Tenochtitlan, el orden en la ciudad. Al salir el sol, se tocaba con fuerza el enorme parche del tambor del templo de Quetzalcóatl. Así comenzaba el día para la gente de Tenochtitlan y las demás localidades del Valle de México. Los tambores volvían a oírse a media mañana, a mediodía, a media tarde y al ponerse el sol. Las señales sonoras, emitidas desde el templo mayor y repetidas en otros templos, marcaban la presencia de la autoridad central en la vida de las ciudades. Con el primer toque, los sacerdotes de los monasterios y las madres de cada familia, en cada hogar, hacían la primera ofrenda de copal. Con el tañido del crepúsculo, se levantaban los puestos de mercado y la gente regresaba a casa. También, durante la noche, continuaban las señales sonoras, producidas por trompetas, flautas, que los novicios y sacerdotes tocaban desde lo alto de montañas y templos. Tlatoani Mexica aspiraba a vigilar y controlar el funcionamiento de la ciudad. Procuraba hacer que se cumplieran las leyes del reino y que hubiese orden en las calles. Lo mismo puede decirse de los señores de las otras ciudades. Para lograr este propósito, disponían de numerosos jueces, con autoridad para tratar los asuntos surgidos en los barrios y tenían un tribunal o audiencia central. Además, había una especie de policía, una guardia que recorría calles y plazas. Este fragmento pertenece al libro Historia mínima de la vida cotidiana en México, coordinado por Pablo Escalante. Es interesante cómo se vincula la vida social con la organización política y cómo éstas toman sentido en tanto cada persona ocupa un lugar y desempeña un papel importante
en la vida del México antiguo. ¿No te parece? ¿Qué opinan? ¿Ustedes se imaginaban que la vida en las ciudades mesoamericanas estuviera tan organizada? Pues así era, al menos en México Tenochtitlan y en otras ciudades y poblaciones de Mesoamérica. ¿Cómo estaba organizada la sociedad y quiénes gobernaban? Acompáñenme a conocer más. Seguramente recordarás en la primera sesión del panorama del periodo, ubicamos temporal y espacial históricos de Mesoamérica, preclásico, clásico y posclásico, y las primeron en cada uno de ellos. Pues ahora veremos las características sociales y políticas de estas culturas. En Mesoamérica, la forma de vivir dependía de la clase social, jerarquía y la edad, lo que determinaba el trabajo o actividad a desempeñar. Para ejemplificarlo, analizaremos los grupos que la integraban, la función que desempeñaban y el lugar que ocupaban en la estructura de la sociedad. Una de las culturas mesoamericanas que nos permiten visualizar estas formas de vida son los mexicas. Observa su estratificación social. ¿Qué observas en los diferentes niveles? ¿Reconoces características de la jerarquía política? Como pueden notar, la sociedad mexica vivía bajo claras formas de organización social y política, que definían las formas de vida de las personas en la cotidianidad. Para conocer un poco más de la sociedad maya, veremos el siguiente video. Hace muchos años hice un viaje con mi abuelo y mi tío, un lugar en la selva, en el estado de Chiapas. Era la ciudad de Palenque, antiguamente llamada La Caja. Recuerdo sus edificios, sus esculturas y las inscripciones de las estelas que mi tío me intentaba descifrar. Ahora sé que pertenece a la cultura maya, cuya presencia abarcó el territorio del sureste mexicano y parte de Centroamérica, y que alcanzó su esplendor en el periodo clásico tardío, con el desarrollo de la escritura, los sistemas calendáricos y de numeración. La ciudad de Palenque se ubicaba en un valle rodeado de montañas y ríos, lo cual utilizó como un sistema natural de defensa. Los registros de sus primeros gobernantes datan del siglo V de nuestra era. El área central de la ciudad de Palenque posee una superficie aproximada de 8.5 hectáreas, con una traza urbana de este a oeste. Se construyó sobre terrazas naturales. En una de ellas, donde se concentró la élite política y religiosa, se encuentra la mayor cantidad de edificaciones. Su arquitectura es monumental. Muchas de sus construcciones son en forma de pirámide coronada por un templo. El área central tiene un patrón arquitectónico de alto contenido simbólico. El norte se asocia con la esfera celestial, el sur con la región de los muertos. Ahí se encuentra el templo de las inscripciones, y el centro se asocia con el plano terrestre. En él se hallan el juego de pelota y el palacio. El palacio es la estructura de edificios que se levanta sobre un enorme basamento escalonado, con varios patios interiores, con una torre única en la arquitectura mesoamericana.
tuvo funciones político-administrativas y a la vez fue el área residencial de la dinastía de Palenque. En él se llevaban a cabo la recepción de tributos, la presentación de cautivos, los rituales y los banquetes reales. El templo de las inscripciones es una pirámide que en su interior guarda la tumba del Ajao, o soberano Bacal. Tiene un sarcófago de piedra cubierto con una lápida que representa el descenso al inframundo. El templo 13 es donde se encontraron los restos de la llamada Reina Roja, Sacuajao, esposa de Pacal. Su cuerpo fue ataviado con un rico ajuar funerario, muestra de su jerarquía. El conjunto de las cruces, formado por el templo de la cruz, el templo del sol y el templo de la cruz foliada, simboliza el movimiento de los astros y planetas, el día y la noche, y se asocian al culto de sus deidades. Es decir, estaban dedicados a la vida ceremonial de la ciudad de Palenque y a las narraciones históricas de la dinastía gobernante. En los conjuntos habitacionales de mayores dimensiones vivía la gente privilegiada de la ciudad, como los consejeros, guerreros, escribas, sacerdotes y artesanos. Los campesinos vivían alrededor de los centros urbanos, en casas construidas de palos y barro, con techumbre de hojas de palma. Habitaban hasta 6 personas por casa. Su jornada en el campo podía durar desde el amanecer hasta el atardecer. Tanto la familia como la comunidad participaban en la siembra de maíz y frijol. ¿Recuerdan los grupos de la sociedad de Palenque que se mencionan en el video? ¿Qué similitudes se encuentran respecto de la sociedad mexica? Como vieron en la primera sesión de historia, todas las culturas del México antiguo no existieron al mismo tiempo. Unas florecieron durante el periodo preclásico, otras en el clásico y algunos más en el posclásico. Sin embargo, entre ellas hay grandes similitudes, como la jerarquización de la sociedad y la especialización de las actividades. De acuerdo con el historiador Hugo Capistrán, en el periodo preclásico tomaron forma las características básicas de las sociedades mesoamericanas. En la cultura olmeca, la organización social original era de tipo comunitario, es decir, cada comunidad se componía de varias familias y era dirigida por un sacerdote. En este sentido, el historiador comenta que posteriormente el aumento de la población permitió la especialización laboral y más adelante la jerarquización social. Así, el poder político y militar lo poseía un grupo minoritario que dominaba y tenía todos los privilegios. Estaba compuesta por sacerdotes, guerreros, arquitectos, artistas y comerciantes de élite que vivían en los centros ceremoniales. Y el resto de la población, subordinada, se dedicaba al campo. En el periodo clásico, los mayas tuvieron su esplendor. En palabras del historiador García Capistrán, los mayas son una serie de pueblos unidos por una lengua común, el maya. Además afirma que los mayas son considerados una de las grandes civilizaciones del mundo, por sus grandes avances en las ciencias. También estaban divididos en clases sociales, encabezados por un gobernante, considerado descendiente directo de los dioses, quien concentraba el poder político y religioso. Abajo de este seguían los sacerdotes, jefes militares y administradores. Después de ellos, los artesanos y comerciantes que proveían a la nobleza de bienes suntuosos. Y finalmente, en la base de la pirámide se encontraban los campesinos, que producían los bienes para subsistir. Así, lo social y lo político van de la mano para darle forma a una sociedad jerarquizada y organizada. Se considera que la forma de organización social de los mayas era una representación de la manera de concebir el universo. En el periodo posclásico, la cultura mexica nos brinda un ejemplo de cómo se organizaba la sociedad. Y recurrimos a ella porque es la que se conoce con mayor precisión,
debido a que se cuenta con más fuentes de información arqueológica y documental. Por tanto, sabemos que los mexicas se dividían en tres grupos: los nobles o pipiltin, los plebeyos o macehualtin y los esclavos o tlatlacotl. En el primer grupo se ubicaban el tlatoani, que era el gobernante supremo, los sacerdotes y guerreros de alto rango, así como otros funcionarios. En el segundo grupo, que era el de mayor población, se conformaba por los pochtecas, comerciantes y los artesanos. Y finalmente, en el tercer grupo, que ocupaba la parte más baja de la pirámide, estaban los esclavos o tlacotl. En la cultura mexica, una persona definía su presente y futuro a partir de la familia en la que nacía, pues esto determinaba a qué grupo pertenecía, cuáles serían sus funciones, actividad, oficio al que se dedicaría, dónde podía vivir, qué tipo de educación recibiría y cuáles eran las normas o leyes que regulaban su vida cotidiana. Por otra parte, se sabe que las culturas del posclásico establecían alianzas políticas y militares para someter a los pueblos, obtener prisioneros e imponer el pago de tributo. El mejor ejemplo es el de Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan, reinos que se unieron y formaron la Triple Alianza, sistema de gobierno tripartita instituido en la Cuenca de México, para reorganizar el territorio, dominar a sus enemigos y principalmente para obtener tributos. De acuerdo con el antropólogo Jesús Mujarás Ruiz, más de 400 pueblos y señoríos y ciudades-estado se encontraban de una forma u otra bajo su dominio. Bueno, ahora estamos a punto de concluir nuestra sesión. El día de hoy leímos un texto, observamos un video y diferentes imágenes para comprender que las sociedades que se desarrollaron en el México antiguo tuvieron, entre otras características comunes, una organización social, política, claramente estratificada. Como complemento, te recordaré que la forma de gobernar de estas culturas se denominaba teocrática, porque se consideraba que quien detentaba el poder era guiado por una divinidad. Te adelanto que esta semana se ahondará más en las características económicas y culturales del México antiguo. ¿Y qué crees? Te tengo un reto. Consiste en investigar cómo era la sociedad y el gobierno de tu entidad durante el México antiguo. Cómo se organizaba la sociedad en tu entidad en el México antiguo, y con los resultados redacta un breve escrito en tu cuaderno. ¿Y por qué no? Reflexiona sobre cómo habría sido tu vida si hubieras nacido en Mesoamérica. Para ampliar más tus conocimientos sobre este panorama general del México antiguo, puedes revisar el material documental y visual que te ofrece tu libro de texto de tercer grado de secundaria y pedir apoyo a tus maestros. ¡Listo! Terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y analizar en la historia de nuestro país. Recuerda, el estudio del pasado nos permite entender a la sociedad que somos en la actualidad. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Mi nombre es Cintia Duarte. Hasta la próxima.